El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el plan de desescalada del confinamiento establecido por el Gobierno en una sesión de control en el Congreso en la que ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no va a hacer el ridículo con él. Sánchez pide al PP que abandone su postura intransigente y Casado le acusa de mentir en la gestión de la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que abandone su postura intransigente y este le ha acusado de mentir sobre los datos de la evolución de la pandemia y la gestión que ha hecho el Ejecutivo. Así ha sido el rifirrafe que han protagonizado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el líder del PP haya preguntado a Sánchez cómo valora la situación económica y social que atraviesa nuestro país como consecuencia de los efectos de la pandemia de coronavirus. Señor Sánchez, ¿cómo valora la situación de nuestro país por la pandemia? Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Creo que los datos de ayer de la EPA son lo suficientemente elocuentes. Efectivamente, estamos ante una situación económica y social gravísima y por eso el Gobierno de España ha actuado sobre 3 ámbitos. El primero de ellos, el más urgente, es el de crear una red de seguridad, en primer lugar para las empresas, a través de las líneas ICO que hemos puesto en marcha, a los trabajadores también a través de los ERTEs y, sin duda alguna, también la prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos, que han beneficiado a 1 millón de trabajadores autónomos. Y, en tercer lugar, lógicamente, las familias con partidas, con políticas presupuestarias vinculadas con los servicios sociales, la atención social y, sin duda alguna, también las ayudas a la vivienda y también a los bonos sociales eléctricos, es decir, al pago de la luz y también del agua. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha, y ayer lo anunciamos porque lo aprobamos en el Consejo de Ministros, un plan de desescalada para volver a poner a nuestro país en marcha mientras salvamos, lógicamente, vidas y garantizamos la salud pública de los ciudadanos. Y, en tercer lugar, la reconstrucción social y económica que se tiene que producir tanto en Europa como en España. Y, en ese sentido, señor Casado, a usted y a su grupo le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y a arrimar el hombro con el Gobierno de España, porque eso es lo que demanda, anhela y necesita el conjunto de la sociedad española. Señor Casado Blanco. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles y usted no lo está haciendo. Mintió cuando dijo que se podían manifestar sin riesgos el 8 de marzo. ¿Por qué ocultó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y no tomó medidas que hubieran reducido los contagios a la mitad, según FEDEA? Mintió a los profesionales sanitarios al decirles que estarían protegidos, pero tienen ya el número de contagiados más altos del mundo. ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones? Miente la OCDE al dar datos falsos sobre los test. Incluso ha encargado antes la encuesta electoral del CIS que la de seroprevalencia. ¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras? Miente sobre las cifras de fallecidos. Conocimos ayer que, según el Instituto Carlos III, podrían ser más de 45.000, comparando las del registro civil de los últimos años. ¿Por qué no declara hoy mismo el luto nacional para víctimas y familiares? Miente a las autonomías al imputarles falsos recortes y al decirles que les va a dar un fondo sanitario que en el fondo es lo que les debe, mientras les recorta los de formación y los deriva. ¿Por qué no va mañana a la Comisión General de Comunidades Autónomas a hablar con ellos en vez de esa tertulia dominical en la que le comenta a la prensa del día anterior? Y miente a la Unión Europea sobre el déficit duplicado, porque usted se gastó 20.000 millones de euros en plena campaña electoral. ¿Va a pedir el rescate, como dice el primer ministro italiano y ayer la agencia Moody's? ¿Y cuánto le costaría a los pensionistas, a los parados y a los funcionarios? Miente a pymes y autónomos diciendo que les iba a dar 200.000 millones de euros, pero solo les ha dado el 7%, coincidiendo con una EPA que ya muestra la catástrofe del empleo. ¿Nos puede decir cuándo va a pagar las prestaciones por ERTES a 4 millones de familias que llevan un mes sin recibir ningún ingreso? Y miente cuando dice que no están aprovechando esta crisis para avanzar en su agenda radical. ¿Por qué no defiende al rey de los ataques de su gobierno? Ni la independencia judicial, ni la independencia de los medios, ni la libertad educativa o la libertad de los españoles a expresarse en las redes sociales. Miente también cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada y de prórroga del estado de alarma. ¿Esa es la normalidad democrática que usted quiere ahora acuñar? Señor Sánchez, decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, me da la sensación de que usted ocupa todo el tiempo en criticar al Gobierno y no tiene tiempo de
estudiar o de informarse al menos de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno. Le pasó hace unos días con las medidas que anunció a los transportistas y que el Gobierno de España hacía 40 días que había puesto en marcha, y ocurre lo mismo con otras tantas cuestiones que usted está poniendo encima de la mesa. Mire, señor Casado, usted pregunta sobre la situación económica y social. Eso es lo que ha planteado en el registro del orden del día. Y yo le digo, hay salidas y salidas de la crisis que estamos ahora mismo sufriendo. Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para abandonar, por ejemplo, agendas como la transición ecológica justa. Tampoco va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años. No va a ser una excusa, señoría, para seguir precarizando las relaciones laborales, para abandonar un sistema fiscal que tiene que ser mucho más justo para tener un estado del bienestar mucho más fuerte y, sin duda alguna, señoría, no va a servir para abandonar a los que ahora mismo están sufriendo con más contundencia las consecuencias de este parón de la actividad económica. Señoría, ¿eso puede ser ideología? ¿Sí o no? Puede serlo, pero sobre todo es un anhelo de justicia social con el que empatiza este Gobierno y, por tanto, no vamos a dejar a nadie atrás. Pregunta del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural.